En primer lugar, una cuestión que es información y también sobre la que ahora vamos a debatir. La información es, ¿os acordáis que sobre los planes de pensiones privados de empleo que se están discutiendo en el Parlamento y que saldrán aprobados, es un proyecto de ley que saldrá aprobado, tiene la intención del Gobierno de que salga aprobado antes del 30 de junio, porque ha cogido entre los planes de modificaciones y reforma y transformación que cogió compromiso con la Unión Europea, este plan de pensiones iba a instaurar, fomentar estos planes de pensiones en el primer semestre de 2022. Bueno, pues como sabéis, se está debatiendo. Una de las cuestiones que salió de aquí, de esta asamblea, era que no entendíamos cómo los parlamentarios de la provincia, y queríamos debatir con ellos o sensibilizarles a ellos, que nos dijeran los motivos por los que iban a fomentar estos planes que entendíamos que perjudican el sistema público de pensiones, que nos explicaran los motivos, explicarle nosotros los motivos por los que los rechazamos. Pues dijimos que a ver si los parlamentarios de la provincia del Partido Socialista, pues podíamos tener con ellos una reunión. ¿Cuál es la intención? En un principio se dijo que si pudieran venir aquí a explicar y a hablar con nosotros. Se habló, no tienen tiempo, no tienen disponibilidad, ya nos dieron una fecha, la han cambiado, que dicen que tenían problemas de agenda, y la información que quiero dar es que este viernes a las 5 de la tarde, ahí arriba en la sede del PSOE, tenemos reunión. Es la misma reunión que en teoría queríamos tener aquí en la asamblea y en la concentración, lo cual quiere decir que no es una reunión reducida, una reunión a la que os invito a todos los que quieran en el salón de actos del PSOE. Vamos a debatir eso con ellos. Vendrán, nos han dicho, parlamentarios provinciales del PSOE que luego van a estar en el Congreso de los Diputados, donde se va a votar este proyecto de ley. ¿Cuál es nuestra intención con esta reunión? Pues nuestra intención con estas reuniones es influir en lo que se pueda, que es lo que intentamos como movimiento social, como movimiento de la sociedad civil, influir en lo que se pueda, puesto que hay algunos grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, influir en lo que se pueda para que el voto lo negocien con esos grupos parlamentarios y el voto salga favorable a esas enmiendas que algunas, como decimos, algunas enmiendas van en retirar lo más lesivo y lo que perjudica fundamentalmente al sistema público de pensiones, que es una de ellas, por ejemplo, la exención que mantiene este fomento de los planes de pensiones privados de empleo, la exención que mantiene en las cotizaciones empresariales de hasta 115 euros mensuales. Ya lo hemos debatido, pero lo repetimos todas las veces que haya que repetirlo. Si 115 euros mensuales de los que el empresario abona al trabajador en forma de plan de pensiones, pero forma parte de su salario, es parte de su salario. Si 115 euros dejan de engrosar la cuenta de cotización y la base de cotización, eso tiene dos cuestiones negativas. Primera, debilitar por la parte de los ingresos del sistema. 115 mensuales por 12 mensualidades salen 1.300, 1.400. La parte de cotización se ha venido a cifrar, por redondear, en que puede haber por cada trabajador hasta un máximo de 400 euros anuales menos de cotización. Y la segunda parte, y también perniciosa, que no la explica: si esos 115 euros no han estado cotizando al sistema público, luego lo recibirá cuando se jubile en un sistema privado de capitalización, que tiene otros problemas que luego lo debatiremos, pero
pero ya no forma parte de su base de cotización con la que le van a hacer los cálculos de su pensión. Y ojo, la pensión pública va a ser más baja, que nadie se crea que va a cobrar con esa constitución de los planes de pensiones privados en su empresa, va a cobrar una pensión pública tal y como la iba a cobrar antes, más el complemento. Su pensión pública va a ser más baja, va a cobrar un complemento con una pensión privada de plan de pensión de empresa, pero su pensión pública más baja en la medida que su base de cotización baje. Esa es una de las cuestiones, una de las enmiendas que hay presentadas, una enmienda fundamental que podría evitar uno de los peores efectos sobre el sistema público de pensiones. Como decimos, ahora que se empieza a poner los medios para que el sistema sea real en su equilibrio entre ingresos y gastos, que los ingresos se dediquen exclusivamente a cotizaciones, ahora empezamos a debilitar un poco los ingresos. Fijaros, el último trimestre de este año se ha cerrado con un superávit de la Seguridad Social, era poco, no sé si era 40 millones de euros o algo así, pero ya el primer trimestre de este año se ha cerrado con un superávit de la Seguridad Social, en la medida que se han ido eliminando los gastos, llamados gastos impropios, y que han mejorado las cotizaciones, como sabemos, con la elevación del número de cotizantes, la elevación del número de altas en Seguridad Social, se han mejorado los ingresos. Si empezamos a minar por otro lado con nuevos modelos de pensiones y con nuevos planes de pensiones, si empezamos otra vez a minar los ingresos, es que no entendemos por qué se debe hacer eso. Lo hemos repetido hasta la saciedad. Los planes privados de empresas ya existen, han existido, llevan existiendo más de 20 años. De ahí algunas experiencias que han tenido algunos sindicatos que están gestionando esos planes de pensiones. Pero llevan existiendo. Lo que no puede ser es que sea a costa de los ingresos del sistema público. Siguen existiendo como un sistema, como un producto financiero libre, que quien quiere lo constituye. Será más interesante, será menos interesante. A ellos les convendrá, no les convendrá, pero nunca está perjudicando el sistema de reparto y el sistema solidario. Pues bien, ahora hablaremos de eso si queréis más, pero sobre todo la información. Este viernes, a las 5 de la tarde, en la sede del PSOE, está ahí al lado del Parque de Deportes San José, en la sede del PSOE. No es una reunión de trabajo entre 4 personas, es una reunión la que íbamos a tener aquí, a la que podemos asistir todos y a la que conviene que asista todo el que pueda y todo el que quiera. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Antes de pasar a otro tema, decir que siguiendo la iniciativa que tuvimos aquí, pues como vemos que es uno de los recursos de los que podemos echar mano para intentar influir, que no salga el proyecto de ley que se está debatiendo, que no salga tal y como está, también desde el movimiento andaluz, todo el movimiento andaluz de pensionistas, hemos solicitado a la Ejecutiva Regional Andaluza del PSOE, hemos solicitado una reunión para lo mismo. De momento no tenemos fecha, pero que intentamos, nosotros lo hicimos, fue una iniciativa nuestra de Linares, pero intentamos influir a todos los niveles, a los niveles más altos, para influir no solo en la provincia de Jaén. Que sepáis que está pedida también una reunión, de momento no tenemos fecha, con la ejecutiva del PSOE a nivel andaluz. Es que quería hablar de 2 o 3 cosas, pero bueno, de lo importante y de lo que nos influye. Importante y lo que nos influye a los tontos de la luz, a los tontos de la tarifa eléctrica.
Los tontos de la luz, entre otras cosas, son muchas personas que tienen esa tarifa porque quieren, pero los tontos de la luz, entre esos tontos de la luz hay por lo menos 3.500.000 pensionistas que están cobrando la pensión mínima. Y como pensionistas que cobran pensión mínima, tienen derecho a los descuentos del bono social en la tarifa eléctrica. Pero una de las condiciones para tener ese derecho, es que se mantenga en la tarifa regulada. Aquí este señor Sánchez Galán ha venido a decir los tontos de la luz. Ahí hay 3.600.000 pensionistas, precisamente los pensionistas que peor pensión cobran. Ahí están los tontos de la luz. Fijaros, yo no sé, ¿habéis pensado qué les pasará por la cabeza a estas personas? Están a otro nivel, están en otro mundo, no están en el mundo de la calle, de los humanos. Se permiten menospreciar, insultar, yo no sé en qué nivel están. La verdad es que no me hago ni la idea en el nivel que están, pero desde luego ha sido y es una ofensa grandísima que después de que esté sometido a un oligopolio eléctrico que tienen cautivo a la gente, porque si la gente tuviera opción de consumo electricidad o no consumo, pues tal vez elegiría la opción pero estamos cautivos, no tenemos más remedio, y las tarifas, este oligopolio, como decimos, ya se apañan para modularla y arreglarla a su antojo. Pero por favor, que no nos insulten también, que no insulten luego también a la ciudadanía. Deberíamos de tomar nota de la diferencia que hay entre esta gente que parece que camina a un nivel distinto, no pisa el mismo suelo que pisa el resto de la ciudadanía. Por eso quería hablar sobre todo, eso afecta a muchísimas personas, pero afecta sobre todo, como decía, tengo aquí un dato, hay 3.600.000 personas, 3.600.000 personas están cobrando la pensión mínima. Entonces, entre esos tontos hay 3.600.000 personas que son, además, los que cobran menos recursos y los que tienen la pensión más baja. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, quisiera que habláramos ahora que estamos en plena campaña de Hacienda y de renta, de un estudio que ha salido, publicado, lo digo, en el Diario Público, que dice que los hogares soportan una presión fiscal 80 veces más intensa que la fortuna. Es una noticia, un estudio de Diario Público. Esa, por ejemplo, lo de la tarifa de la luz, esto de quién está soportando con sus impuestos, quién está soportando el sostenimiento del Estado y por ende sostenimiento de los gastos sociales, sostenimiento de sanidad, sostenimiento de educación, sostenimiento de dependencia. Los hogares 80 veces más que la fortuna. Ojo luego cuando nos dicen, que parece recurrente, pero es que hay que decirlo, porque por lo que se ve a mucha gente no se le mete en la cabeza, es su libertad. Ojo cuando nos dicen rebajar los impuestos. Hace 4 años el gobierno de la Junta de Andalucía entró en el gobierno diciendo que iba a hacer una bajada masiva de impuestos. Ya podemos hacer un poco de balance. Según este estudio, los hogares no lo han notado mucho. ¿Quién lo habrá notado? Lo primero que hicieron, no tardaron más de un mes, lo primero que hicieron fue rebajar el impuesto de sucesiones, que ya estaba
Lo digo porque hay gente a la que no se le mete. Mi obligación o la obligación nuestra no es meterle a nadie la idea con calzadados, pero por lo menos explicarle. Rebajaron el impuesto de sucesiones, un impuesto que ya no pagaba el 99% de los andaluces, que solo lo pagaba un 1%, que eran los que heredan los grandes patrimonios y las grandes fortunas. Tardaron un mes en rebajarlo. El resto de los impuestos han pasado 4 años y el IVA, que es una de las fuentes de ingresos grandes del Estado, el IRPF, pues no se ha rebajado. Bueno, miento, para ser sincero. El IRPF se rebajó en algunos tramos medio punto, medio punto se rebajó el IRPF. Perdonad, hay que ser riguroso y hay que decir las cosas como son. Esas son las bajadas de impuestos. Para las mismas personas que decíamos que parece que andan por un nivel distinto, pero luego a los que andamos por el suelo arrastrándonos y apartando los chicles, mirando para no pisar los charcos, los que llevamos la vida normal, la vida de la ciudadanía normal, pero por lo menos honrada, no se nos mete y nos dicen que nos van a bajar los impuestos y nos lo creemos, o por lo que se ve se lo creen. Que lo sepáis de qué hablan esta gente cuando hablan. Por eso quería hablar de esas dos cosas, que son de las cosas de comer. Las cosas de comer son la energía eléctrica, que está por las nubes y que está costando cada vez más trabajo a la gente sufragarla y pagarla, que son los impuestos que los están pagando, como siempre, las clases medias y las clases bajas. Y esas son las cosas de comer. Esas son las cosas que nos importan. Esas son las cosas que hacen a la gente una vida llevadera, que hacen una sociedad justa, que hacen una sociedad redistributiva, que hacen una sociedad que intente igualar oportunidades para todas las clases sociales, que hacen en definitiva una sociedad más justa. Esas son las cosas importantes. Luego, si queréis, también hablo de alguna cosa más que nos afecta a la plataforma, pero ahora, si queréis, abrimos un debate y dais vuestra opinión sobre lo que hemos hablado o sobre cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Quiere alguien hablar? Déjala, Pepe. El impuesto, lo acabo de decir. Lo acabo de decir. El impuesto de sucesiones lo han bajado para quien pagaba impuestos de sucesiones. El 99% de los andaluces no pagaba impuestos de sucesiones. Por favor, la palabra hay que pedirla. Cuando te la den, te la tomas, ¿vale? Como estoy haciendo yo. Luego ya preguntas, pero cuando los demás que hemos pedido la palabra... ahora después va a ¿vale? Que no hay problema en hablar, pero cuando toca. Bueno, vamos a ver. Dos cuestiones se han suscitado aquí. La primera, seguimos con la historia que va a traer cola del cambio del sistema de retribuciones de las pensiones y de recaudación de las pensiones. Decir una cosa, que por supuesto yo estoy en contra de la reforma que se pretende hacer, pero también me gustaría que se aclarara una cosa, que los que estamos cobrando una pensión con el sistema antiguo no vamos a ver perjudicados nuestras pensiones por el sistema nuevo, porque el Estado está comprometido a pagarnos nuestras pensiones hasta que nos muramos o se muera nuestra viuda también detrás de nosotros, en las condiciones en las que nosotros las empezamos a cobrar. Que parte de la recaudación para las pensiones deje de ir a la seguridad social y vaya a los bancos, no va o no tiene por qué intervenir para nada en las percepciones de los que ya estamos cobrando. De manera que el Estado, si falta dinero, lo tendrá que poner. Si no, estaría cometiendo un delito, ¿vale? Aclaro eso. Y ahora la segunda parte, los tontos de la electricidad. Los tontos de la electricidad, pues sí, somos los tontos de la electricidad. Somos los tontos de la electricidad porque nos limitamos a quejarnos y no nos movemos. Y hay ya plataformas
que lo han hecho y que han tenido muy buenos resultados haciéndolo, de consumidores de electricidad. Y lo que tenemos que hacer, en vez de estar diciendo que hay que ver a esta gente que nos insulta y que nos lacera y que nos roba, es de una puñetera vez organizarnos como consumidores, lo mismo que nos hemos organizado como pensionistas, organizarnos como consumidores y en la medida que sea posible dentro de nuestro entorno, fomentar la creación de comunidades de consumidores, que nos presentemos no como una persona, sino como un grupo importante de personas y le diga a la eléctrica que piensa que es Dios porque tiene a un expresidente en su 1 o 2 u 3 en su consejo de administración y piensa que nadie le va a tocar. Pero si los que luchan contra las eléctricas, si los tontos que luchamos contra las eléctricas lo hacemos agrupados en agrupaciones de consumidores, yo os puedo asegurar, porque además existe la experiencia y si hace falta se puede documentar, de que se han conseguido y se están consiguiendo de reducciones muy importantes en el pago de las tarifas eléctricas cuando los que se presentan son grupos de consumidores. ¿Vale? ¿Qué otra cosa era? Lo último, los impuestos. Aquí tenemos un problema y eso nos lo teníamos que hacer mirar. Viene alguien y dice, hay que bajar los impuestos y vale, venga. No, señor, no hay que bajar los impuestos. Los impuestos lo que hay que hacer es que los pague todo el mundo. Pero los impuestos son los que están pagando esto. Es que nos pensamos que un impuesto es como el que va a una boda, ¿vale? Luego deja allí lo que se le ocurra y se hincha de comer. No, los impuestos es lo que pagamos todos. Y el problema aquí de los impuestos no es que sean altos, es que no los pagan todos los que lo tienen que pagar. Y cuando la derecha ganó en Andalucía, uno de sus banderines de enganche era el impuesto sobre la sucesión, cuando, como dice Ildefonso con toda la razón del mundo, más del 95% de personas estaba fuera de eso. Pero como aquí nos dicen, vamos a quitar el impuesto, ¿dónde hay que firmar? Porque es que parece que aquí, pues claro, a todos, y nos ponemos al lado de las personas con las que no nos tenemos que poner, porque como nos están diciendo, no hay impuestos, que es la palabra que más nos gusta hoy, la música que más gusta hoy aquí en España hoy día es no pagar impuestos, pagar menos impuestos. Y la derecha es el ritmo al que baila. La izquierda no, porque la izquierda os va a freír impuestos y no hay que poner impuestos. Y luego ya un poquillo hablando más abajo dicen, porque no hay que poner impuestos porque la sanidad, la enseñanza, salvo la policía y el ejército, todo lo demás no son responsabilidades del Estado ni del gobierno. Eso son responsabilidades de vosotros, que sois los consumidores y que tenéis que pagarlo, como pagáis el pan, los huevos y el tocino. Y entonces, en voz alta nos transmiten una cosa que nos gusta a todos mucho, porque eso que nos digan que no hay impuestos, pero no nos dicen que no haber impuestos significa recortar una cantidad de beneficios que hemos tenido y que los estamos dejando de tener, no por cuestiones de política, no porque tal, sino porque no hay dinero para pagar eso. Entonces, vamos a hacernos mirar bien dos cuestiones. La primera, la fuerza de la unión del pueblo nuestra, que es mucho mayor de la que nosotros pensamos. Y segundo, que el debate no está en pagar más o menos impuestos, sino en que todo el mundo que tiene la obligación de pagar impuestos los pague, total y absolutamente. Y si el Estado quiere compensarle, o el gobierno, como me decía en su día Antonio, el gobierno quiere compensar a los ejemplares empresarios que dan mucho trabajo y tal,
pues que se arrasque el bolsillo el gobierno de su presupuesto y tal, pero que no reduzca los impuestos, sino que se busque la vida. Pues ya está. Este señor, ¿dónde está? No, hombre, pero si él tenía ganas de hablar, que hable. No, hay una cosa que es importante. Junto a bajar los impuestos, la derecha siempre dice que el dinero donde está bien es en los bolsillos de las personas. Claro, en los bolsillos de los ricos tienen ellos para pagarse los servicios, como bien decía Pepe, que ellos tienen dinero para que la educación y la sanidad sea una mercancía más, cuando es un derecho universal, un derecho humano. Entonces, lo que ocurre es que cuando el dinero está en los bolsillos, no está en los presupuestos, y así, como no están los presupuestos, las listas de espera son kilométricas, y como consecuencia de eso, desgraciadamente, la gente no tiene conciencia de que le duele a ellos. Y además, estoy un poco relativamente en desacuerdo con el amigo Pepe, es lo normal, y es que habla de que militemos también en las asociaciones de consumidores, en las asociaciones de allá y en las asociaciones de allá. Entonces, lo que tenemos que empezar es haciendo lo que dice al final, militando como ciudadanos, que exijamos que como ciudadanos que hacemos la solidaridad de todo el mundo se cumpla. Y efectivamente estoy de acuerdo en que los presupuestos se mantengan, pero que se mantenga de manera proporcional, que cada uno pague acorde con las riquezas que tiene, que siempre desde muy antiguo se decía a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades. Esa es la solidaridad que se entiende, la única que establece y que da posibilidad a que la comunidad sea más feliz. Y ese es el resumen. Sí, No, simplemente que estábamos de acuerdo. Yo no hablo de militar en asociaciones de consumidores. Las asociaciones de consumidores actúan como banderín de enganche, pero la gente que se asocia para unirse a una reivindicación pública frente a una empresa eléctrica no es militante de esa asociación. Entonces, ¿qué pasa? Pues si las asociaciones de consumidores lo pueden hacer, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué no? Por lo mismo que cogemos un día y decimos, vamos a ir a manifestarnos a la puerta de Hacienda para decirle que todo el mundo tiene que dejarse caer. Pues vamos a decir, vamos a reunirnos un día y vamos a hacernos esta plataforma, todos los que quieran, pues ponernos de acuerdo en una exigencia ante la empresa eléctrica que sea y ir juntos. En vez de ir uno por uno, ir juntos. Y que en vez de ser Antonio o Pepe o Ildefonso, sean 300, 400 personas las que se presenten en Endesa y le digan, mira, nosotros queremos esta reducción. Y si no, pues vamos a ver si nos vamos a otra y así estaremos hasta que encontremos la que nos interesa. Y eso da resultados. No, largo nada. Todos los años la OCU, una organización de consumidores, hace una llamada pública a todo el mundo diciendo que si se apuntan sin condiciones, es decir, si luego no te interesa, pues tú sigues con lo tuyo, pero tú te apuntas y nosotros vamos a pedir esto y esto, y todos los años se consiguen tarifas por debajo de lo que estamos pagando. Mucho, poco, pero menos. Y yo me parece que en vez de tanto lamentarse, es mucho mejor mover el culo y hacerlo. Y no es largo. Esto se hace todos los años, Antonio. Todos los años. También. Pero ya sabemos las urnas cómo funcionan. Ya acaba de explicarnos
Ildefonso las urnas cómo funcionan. Y luego al final, si da tiempo, pues leeré un texto de un paisano nuestro, Andrés Ortiz Tafú, que nos va a decir también un poco lo que son las urnas, ¿vale? Pero hoy por hoy tenemos que tocarnos todo el bolsillo y pensar que el bolsillo es el nuestro, no el de la urna, ¿eh? Y pensar que ahora con las elecciones de Andalucía encima, pues resulta que por un quítame allá el candidato, pues la izquierda ha llegado tarde a ponerse de acuerdo y ahora veremos a ver si eso llega a algo, ¿eh? O sea que para ir a la urna primero hay que estar higiénicamente preparado. Bueno, Paco, estaba primero José Valentín y ahora después Antonio Ángel. Déjale a José Valentín. Sí. He apagado para que no hablara. Sí, no, que digo que en realidad comparto lo de los compañeros. Lo que dices es difícil. Yo sé lo que dices. Este año en concreto, lo que hace la OCU es hacer una subasta a ver los proveedores cuál ofrece el precio más bajo. Este año en concreto ha sido Repsol. Y yo quería haberme apuntado y no he podido porque estaban bloqueados los sistemas y tal. Pero es que además es muy difícil. Pues mira, los tres temas que ha planteado Ildefonso, los tres están vinculados con la sumisión de los gobiernos en general, y sí que hay que dar respuesta política, y yo no quiero desanimar a nadie de ir a votar el día 28. La sumisión, por un lado, a la banca. ¿A qué hay que tocar ahora las pensiones? Y encima, como dice Ildefonso, está en este momento siendo positivo. Dirá, no, es que si no, no es sostenible. Es sostenible, que tenemos problemas de empleo, que tenemos problemas de la cesta de la compra más cara, que tenemos cientos de problemas. ¿A qué se meten en el tinglao de tocar el sistema de las pensiones que estaba funcionando bastante bien? La sumisión a la banca. Dar negocio a la banca. Y en el tema de las eléctricas ocurre lo mismo, sea con dobles puertas o sin dobles puertas, por el poder que tengan, las eléctricas, las productoras, y ahora claro, esto es importante para un poco lo que tú comentabas, tienen el mercado cogido. Y entonces, la regulación que se hizo en su momento el gobierno para garantizar, porque a veces dices, oye, ¿y por qué se ponen los precios? No sé si ya lo he explicado, perdonadme, ¿por qué se ponen los precios al más alto? Porque en su momento se quiso beneficiar a las energías renovables, que eran las más caras, y entonces se dice, para hacerlas rentables, pongamos el precio regulado al precio de las energías renovables. Ahora eso ya no es así, ahora resulta que lo más caro es el gas, pero ¿qué ocurre? Que los productores tienen renovables, centrales nucleares, centrales térmicas, saltos de agua, y entonces están vendiendo con el precio caro las energías que a ellos les salen baratas. Y por eso además se permiten el lujo de llamarte tonto, por decir, no cojas lo que te ha regulado el gobierno, coge lo que yo soy capaz de darte porque soy muy simpático contigo, y si no es que eres tonto. Pero lo que tienen es el mercado en sus manos, y es muy difícil hacer. Yo al principio no te había entendido, no creí que estaba diciendo lo de Repsol, esto de Repsol. Es muy difícil. Yo he hablado con gente de Son Energía, que es una cooperativa, y ellos mismos reconocen, dicen, los que comercializamos la energía tenemos un margen del 4%, no te podemos rebajar más porque nos lo ponen así. Y además cuando quieren subir lo suben y cuando quieren lo bajan, porque a ellos les cuesta 20 y lo están vendiendo a 80, y entonces se pueden permitir jugar. Y es muy difícil. ¿Y dónde está ahí también la opción política? ¿Por qué no se combate eso? Y lo mismo que decía de los impuestos. El otro día decías, y puede ser verdad, yo lo acepto, el trabajador que pudiera pagar menos impuestos no los pagaría. Acepto ese reto. Pero el problema es que ellos regulan muy bien cómo tienen que pagar impuestos los trabajadores y no regulan nada, o regulan muy mal cómo los tienen que pagar las grandes fortunas y los beneficios empresariales. Y eso es una opción política al final. Bueno, ya veremos a ver. Sí. Déjale a Antonio Ángel. José Valentín ya ha dejado bastantes cosas claras acerca de la diferencia que hay entre hacer una plataforma de consumidores que tenga que negociar con una eléctrica y que pueda conseguir X, y la verdadera posibilidad, pero voy a incidir un poquito más. La opción real que hay para realmente modificar el mercado eléctrico,
no conseguir una rebaja de un X tanto por ciento, es la comunidad energética. La comunidad energética significa que tiene que haber una organización que está dispuesta a convertirse en distribuidor de energía para recibir energía y dársela a consumidores que sean asociados. Esas comunidades energéticas pueden renunciar a la parte de peaje, que es la que más lastra en este momento, porque está conectada y puede decir, no, a mí no me metes tú el precio del gas. Ellos sí lo pueden decir. Nosotros no. Y una asociación de consumidores tampoco. De hecho, os voy a contar una anécdota. Repsol, que ha dejado entrar a la gente a pagar 14 céntimos el kilovatio hora, está ofreciendo ahora 39 a esa misma gente. Que paguen 39 y se lo están dando como una tarifa maravillosa. Y ya les han dicho que es que el año que viene, así que les cumple el año que han dado para coger clientes, le van a pagar 39. ¿Por qué? Porque en realidad ellos son los dueños del mercado. La única forma de acabar con el mercado es distribuir desde otro concepto, que es desde la participación pública en el mercado energético. Y esa participación pública, ya que no hay una empresa energética nacionalizada, ahora mismo la única opción son las comunidades energéticas. Hay ayuntamientos que lo están haciendo y hay algunos tipos de asociación que se están atreviendo a hacerlo. Pero si no, lo otro es una nimiedad, absolutamente una nimiedad, ¿vale? Era nada más que esa precisión. Bueno, decir sobre esto ha sido muy esclarecedora todas las intervenciones que habéis hecho. Decir una cosa, este hombre, Sánchez Galán se llama, el presidente o consejero delegado de Iberdrola. Ahora me decía un compañero, dice, mira lo que cobró el año pasado de la empresa. 13,2 millones de euros cobró el año pasado este hombre, el que nos va a defender a los tontos. Está claro que defienden su interés, que defienden su privilegio y que hacen lo que sea por defender su privilegio. En nosotros está el hacer que no exista gente que cobre esas cantidades tan indecentes a costa de un mercado cautivo. En nosotros está, como ciudadanos. Tenemos, fijaros cómo se ha abierto el debate. Tenemos algunas armas, pero la principal que tenemos es la de la unión. Lo ha dicho Pepe. Algunas armas como comunidades de consumidores, como distribuidores, lo que sea. Pero la de la unión. Unión en el objetivo que se ha dicho y que lo ha dicho Antonio. El objetivo debe de ser que cada uno pague y contribuya de verdad a la sociedad, contribuya según su capacidad. Pero es un objetivo que además de bonito, y dicho así, cada uno según su capacidad, es que es un objetivo recogido en nuestra Constitución, que la Constitución parece que sirve para lo que quieren algunos, para una banderita, para que la bandera y que otros no lleven otra bandera o los de otras comunidades. La Constitución, que o no les gusta, o lo ignoran, o parece que no existe, y es el que en las declaraciones de la renta y la renta se pagan los impuestos progresivos, y lo que hay que garantizar, y ahí está la eficacia y el trabajo que tiene que hacer un Estado y un gobierno cuando administra el Estado, lo que hay que garantizar que eso sea una realidad y que no haya desagües por los que se escapan los de los 13,2 millones y otros tantos. Que cada uno contribuya en realidad según su capacidad, y los impuestos, lo que dice la Constitución, que deben de ser progresivos, y la progresividad consiste en que quien más tiene, más pague. En eso consiste. Y sabemos, por desgracia, que hay gente que se busca los desagües para escaparse de esas cuestiones. Y tenemos una responsabilidad como ciudadanos,
nosotros somos una organización pensionista. Casi siempre procuramos centrarnos en lo que nos afecta colateralmente a nosotros, a las pensiones. Fijaros cómo esta cuestión de la energía eléctrica afectaba, como hemos dicho, a 3.600.000 pensionistas, que no tienen más remedio que estar en la tarifa regulada si quieren acogerse al bono social. Intentamos centrarnos en eso, porque somos un movimiento social de eso. Pero, ojo, no debemos ignorar todas estas otras cuestiones que estamos hablando, de no mermar los ingresos del Estado con los impuestos que evaden o eluden las grandes fortunas, porque también nos afecta como ciudadanos y como pensionistas, y nos afecta cuando vamos al médico con las listas de espera, y nos afecta con las privatizaciones que se están produciendo. Andalucía lleva un camino galopante de privatizaciones de la sanidad, y nos afecta también. Y por eso tenemos que organizarnos, y por eso tenemos que movilizarnos, intentando convencer, pero cuando mínimo buscando la unión, que la unión, mientras más seamos, más fuerza tendremos. La cosa que yo os quería decir de la información de las plataformas viene a cuento del periodo electoral que se abre ahora en Andalucía. Sabéis que nosotros como plataforma hemos estado movilizándonos y colaborando en una coordinadora de plataformas de la provincia de Jaén, intentando aunar fuerza por servicios públicos mejores y de más calidad para la provincia de Jaén, por infraestructura mejores y de más calidad, por el déficit que llevamos de años en la provincia de Jaén. Entonces hemos coincidido con otras plataformas ciudadanas de la provincia de Jaén. Pues bien, como habéis visto, alguna plataforma, alguna persona de esas plataformas han decidido formar un partido político o formar opciones políticas para presentarse a las elecciones. Como consecuencia de eso han aparecido ya 2 o 3 informaciones en los medios de comunicación diciendo que la coordinadora de plataformas de la provincia de Jaén se presenta a las elecciones, algunas incluso mencionándonos a la plataforma de pensionistas de Linares y la plataforma de pensionistas de Jaén. Tenemos que aclarar, primero, para la gente que nos juntamos aquí, que nos sigue, que no ha estado nunca entre nuestras intenciones participar en ninguna opción política. Somos un movimiento de la sociedad civil. Intentamos empujar para influir en esas decisiones políticas, pero nunca vamos a estar en esa opción política. Hemos mandado ya notas de aclaración a los medios de comunicación que no sabemos si por inercia de vernos juntos en movilizaciones, pues dan nuestro nombre. Pero es preciso aclarar y vamos a mandar también comunicados a la opinión pública. Es respetable quien quiera tomar o presentar una opción política, pero las plataformas, podemos hablar claramente por la nuestra y la de Jaén, que vamos juntos de la mano. Las plataformas de pensionistas no han estado nunca, ni van a estar, ni van a participar con opciones políticas. Decimos, ya lo hemos enviado a la prensa, a donde ha aparecido nuestro nombre, se lo hemos enviado como nota aclaratoria. Nos han dicho que corrigen, que van a corregir, pero intentaremos aclararlo a la opinión pública, porque es importante decir cómo nació este movimiento, cómo se desarrolla este movimiento y cómo va a seguir siempre este movimiento. Lo hemos dicho muchas veces, cada uno y cada persona de las que está aquí tiene su forma de pensar, tendrá su visión política o tendremos nuestra visión política. Pero la plataforma de pensionistas, como plataforma, no participa ni va a participar en ningún partido político, en ninguna opción política. Y que yo sepa, ninguno de los miembros de la plataforma va a participar en ningún partido político, en ninguna opción política. Simplemente por aclararlo, y además lo aclararemos para que tenga más eco, lo aclararemos con un comunicado a la opinión pública. Bueno, más cosas.
Déjale a Mariano. Buenos días. Yo creo que ahora es el momento de que se pongan en contacto con las demás asociaciones, porque para hacernos oír, para hacer una manifestación ahora que va a hacer las elecciones. Entonces yo creo que era, porque me parece que había que cambiar la asociación esa de los pensionistas, se defiende, y lo público también. Y lo público, porque nos están quitando lo público. Nos están quitando lo público, que no tenemos nada. Y de aquí a poco menos. Porque antes se hablaba de los bancos, mira, el Unicaja ya han cerrado, te manda una carta para que ahora hagas todo por internet. Si vas a sacar dinero en un banco te cobran dinero, a meter dinero te cobran dinero, lo tienes que hacer por el cajero. Entonces, entre eso, la Seguridad Social, lo mismo, me han llamado a mí, una operación simple, y me van a mandar a un sitio privado para pagarle dinero al privado porque no tienen médico. Entonces, esto es una mierda. Entonces, yo creo que las asociaciones se podían poner de acuerdo y ahora hacer fuerza entre todas y a una manifestación para decirle a quien gobierna. Vamos, yo no voy a sacar la cara por los otros tampoco, porque llevamos 40 años, ni uno ni otro han hecho nada. Para mí ninguno de los dos me han hecho nada. Lo que tengo lo he sudado yo con el sudor de frente. Y eso es lo que quiero decir. Así, como tú dices, la verdad es que es el momento ideal. Lo único que intentamos que no se vea, diferenciar, que no se vea la intención de influir en las decisiones políticas que se toman y que la gente diferencie entre nuestra intención de formar parte de una opción política. Pero es el momento ideal, porque ahora todo el mundo se pone, ahora todo el mundo se pone en las elecciones, todo el mundo se pone muy cariñoso con los ciudadanos. Luego ya se olvidan, pero en las elecciones se ponen todos muy cariñosos y es el momento ideal. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues si no, lo dicho, si queréis, el mismo viernes a las 5 menos cuarto nos vemos aquí mismo, y desde aquí subimos a lo del PSOE, y el que quiera que se espere allí en la puerta y estamos. Nos han dicho que estarán presentes parlamentarios de su partido por la provincia de Jaén, y el próximo lunes nos vemos. Y José, hoy que nos has dicho tú, gobierne quien gobierne, ¿dónde está? Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y lo público, como dice Mariano. Gracias y nos vemos el próximo lunes. La ley por el no se quita esa ley.